Bueno, continuamos en este segundo bloque. Siempre nos acompaña el ingeniero Germán Pancou. Y ingeniero, tomando un poco y realmente retomando las últimas palabras que, que nos decías, ¿verdad? Respecto a, parece que los buenos ingenieros son apartados, ¿verdad? Y ahí aparentemente, por lo menos, y quisiera preguntarte, ¿verdad? Nace una motivación en la que es incursionar en política, ¿verdad? ¿Qué te motivó y qué podés extraer de la experiencia? Porque entiendo que te postulaste para diputado, ¿verdad? Años atrás. Entonces, ¿qué podés extraer de esa experiencia política dentro, o esa incursión política dentro de nuestro país? Y mira, así brevemente, en el 2017 fundamos el Movimiento Cruzada Nacional con Payo y otros que pensábamos que no había otra forma de solucionar esto si no entrábamos a la cancha, como se dice. Yo pasé varias etapas. Pasé, por ejemplo, del 2011 yo vengo cuestionando técnicamente el Metrobús. Luego vi que ya no había caso, ¿verdad? Porque vos le decías a esta gente, esto es 2 más 2 es 4, y te decían, no, es 5. Entonces ya cuando ellos consumaron el hecho, pasé a la parte penal, empecé a denunciar, y luego también me di cuenta que está totalmente tomada la parte penal. Inclusive tenía yo persecuciones que me empezaron a perseguir a mí, armándome procesos y demás. Y luego ya no hay, la tercera fase es la que ahora estoy tratando de impulsar. Esa candidatura fue más simbólica porque teníamos, si vos recordás, todavía teníamos el sistema de anterior con papeletas. Los votos no contaban, las actas se llenaban a mano. Los miembros de mesa inventaban los números y las papeletas eran destruidas al mismo ahí. Se tiraban las papeletas. Eso era un desmadre, un descontrol. Ahora, por ejemplo, los miembros de mesa aún están dejados para que ellos hagan lo que quieran. Ellos son la autoridad y eso viola la Constitución. Pero antes era más fácil robar elecciones porque había un pozo común, la lista sábana y la papeleta era a mano, era realizada a mano. Hoy en día estoy impulsando, estoy tratando de hacerle entender, tenemos una oposición muy floja, muy anémica, pero estoy tratando de hacer dos cosas básicas para las elecciones, porque estos tipos te van a seguir robando elecciones. Una es colocar cámaras en cada mesa electoral. Son 12.500 mesas, haciendo $100 sale una cámara hoy en día que te transmite en vivo, y eso sale $1.250.000. No es nada para un estado. Y ahí se cumple, ahí recién se cumple lo que manda la Constitución, que le ordena a la justicia electoral a fiscalizar, a supervisar todo lo que sea elecciones, inclusive el sufragio. Como eso no se realizó, el acto eleccionario en Paraguay es totalmente nulo. Entiendo. Y es cierto, y vamos otra vez al factor común control, ¿verdad? Curiosamente, en cada tema que vamos tocando, caemos en el común denominador que está fallando, que es ese factor control. O sea, no hay un cumplimiento de la norma a cabalidad y no hay un control en caso del incumplimiento de la norma, ¿verdad? Por eso me parece importante lo que estás señalando y tomando un poco también lo que te preguntaba al principio. ¿Qué opinión te merecen los últimos resultados de las elecciones, ingeniero? ¿Verdad? Yo veo por lo menos hoy así como mencionabas también, una oposición bastante desestructurada, ¿verdad? Veo esta tercera fuerza, ¿verdad? Bastante robusta en términos de caudal de eleccionario, ¿verdad? Y a un oficialismo bastante fuerte, ¿verdad? Unido más que nunca. Y quería saber qué opinas al respecto, cómo miras esta nueva realidad. Bueno, realmente, así como decís y como mencioné también, la oposición ni siquiera sabe que no sabe. O sea, no está sabiendo qué es lo que hay que arreglar. Yo te había dicho que hay que hacer dos cosas y me olvidé de la segunda parte, que es más sencilla aún, porque eso no requiere nada de inversión, es obligarle a las personas a firmar antes de votar en una planilla de asistencia. Hoy en día te tachan, te dice votó, no votó, y la presunción que tenemos es que se hace votar a los ausentes. Por eso hasta hoy no publican la lista de ausentes. Por ejemplo, yo que estoy en Brasil, a lo mejor miro esa lista y no voy a estar en esa lista de ausentes. Es porque esas compras de cédula que hacía Trato Apuada en el 2013, eso se proyectó, ellos no dejaron de hacer. El que comienza a hacer eso ya no vuelve atrás. Y ellos lo que hacen es comprar la cédula y después a los meseros le hacen votar, o a cualquiera contratada,
que puede ir a votar una persona por otra y le dejan votar. Y así es donde al final, por eso se llena al final las escuelas, porque el fraude ocurre ahí al final. Y por ejemplo, con todo esto que te estoy diciendo, o sea, lo que debe hacerse acá para restablecer el orden es llamarse a nuevas elecciones, aunque resulte duro lo que digo. Este gobierno, Emanuel, no tiene gente, no tiene apoyo. Ese domingo, 30 de abril, recuerdo que el país era un velorio, nadie salió a festejar. Era para festejar que el cartismo vuelva al poder. Ellos tenían que celebrar eso con todos los contratiempos que tuvieron, la sanción de la embajada y demás. Ellos no celebraron, ni siquiera tenían gente para celebrar. Ellos cargaron votos de Manuel con miembros de mesa sobornados mediante que la justicia electoral no controla todo el acto electoral. Y te digo una analogía para que la gente más o menos dimensione. Esto es igualito a que el profesor le deje rendir solos a los alumnos. ¿Qué pensás que va a ocurrir? Eso no va a ser, no van a tener, ahí no va a pasar el que realmente estudió. Eso es lo que ocurre. La justicia electoral se va y le deja ahí a los partidos que se peleen, y lógicamente los que tienen el alumno más bareté es el que tiene más chance de ganar, de pasar el examen. Tomando en cuenta este punto importante que acabas de señalar y nuevamente reiterar, ¿verdad? El factor control llevado a la obra pública, porque quiero ir orgánicamente hacia el tema Itaipú, ¿verdad? Y llevado, pero antes de llegar ahí, me gustaría este factor control. ¿Podemos decir entonces que es un error o es una negligencia dejar en manos del Estado la ejecución de obras públicas? O sea, podemos decir que existe una falta de capacidad a la hora de controlar la ejecución presupuestaria en obras públicas, ingeniero. Mira, de hecho la obra pública se construye con empresas privadas. Y tenemos el resultado que tenemos. Yo lo que pienso que las pueden encararse totalmente con, por ejemplo, alianzas público-privadas, inclusive solamente privadas, con las cárceles, por ejemplo, los hospitales, las líneas de ferrocarril. Pueden ser encaradas directamente por el sector privado, pero siempre con libre competencia. No sirve hacer una APP y que el Estado ponga la mitad, como ocurre con Ruta 2, y encima que se le da la única oferta, porque no hubo competencia ahí tampoco, ¿verdad? Entonces, acá el Estado actúa como un socio del contratista para estafarse a sí mismo, al propio Estado. Esa es la realidad. El Estado debe ser siempre nada más que un árbitro para garantizar esa libre competencia entre las empresas. No es algo menor que tengamos pocas empresas extranjeras que vengan a Paraguay. Eso es un indicador. La empresa que viene siempre viene agarrada de la mano de empresas paraguayas, o si no, no puede entrar en Paraguay. Eso tenemos ahí, tenés a CIR, que es socia de Petengil ahí en Ruta 2, y así. Motangil era socia de Petengil también en Metrobús. Entonces, las empresas extranjeras que tuvimos vienen a hacer rutas, pero como presta currículum. Prestan su currículum enorme para eliminar ofertas, y tuvimos los pésimos resultados en el Superviaducto con una empresa española y en el Metrobús con una empresa portuguesa, pero asociada siempre en este caso con Petengil. Y la española fue directamente traída por Jiménez Gaona en un viaje que hizo. ¿Y qué hace el mundo al respecto, ingeniero? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Cómo resuelve? Porque creo que este problema no solamente se repite en Paraguay o se da en Paraguay. ¿Cómo lo resuelve el mundo la inversión para que esto llegue realmente al beneficio de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué soluciones se implementaron? Mira, yo pienso, esta es una opinión personal, que yo creo que va a dar resultado, porque yo sé el problema de fondo, yo sé cuál es. El problema en obras públicas es que, bueno, en licitaciones en general, es que el ministro de turno designa al comité evaluador, que son funcionarios de él, o sea, son empleados de él, ¿verdad? Y esos funcionarios son los que deciden quién pasa el filtro. Y recién ahí el que pasa el filtro es el que se compara la oferta económica. Ese filtro técnico es lo que yo quiero que haga una computadora. Hay que eliminar al ser humano de la evaluación. Y la evaluación de una empresa tiene que ser por un periodo de tiempo. Tiene que ser, por ejemplo, una empresa que la computadora ya te evalúa y te pone 5 estrellas, vos podés participar ya en licitaciones de categoría 5 estrellas y gana el que tiene el precio más bajo y punto. Cuando nosotros abramos
ese mercado libre, vamos a estar llenos de empresas competitivas y van a dejar de ganar esta gente que están acostumbrados a cazar en el zoológico. Esos son los empresarios que tenemos nosotros en Paraguay. Hay modelos que se pueden hacer, se pueden copiar, ¿verdad? Que tenemos modelos para hacer, para imitar, vamos a decir. Pero esto que yo estoy diciendo es muy necesario en Paraguay, que nosotros llegamos ya a tocar fondo. Porque nosotros tenemos también el problema de la impunidad. Pero primero tenemos que ya empezar a direccionar, a hacer las libre competencia asegurando del vamos. ¿Para qué llegar después al sistema penal que dura 5 años, un proceso, nada? Nosotros tenemos que cortar la hemorragia en las licitaciones para empezar a hablar. De la mano del ingeniero Hernán Pancou, te pido que nos sigas acompañando en esta emisión de Ad Honorem. Ya volvemos.